los primeros pasos en la televisión fueron 3 canales, el 2 y el 4 por un lado, el 2 y el 5 por un lado, y el 4 por otro. El 4 era propiedad de los señores O'Farrill y en parte del licenciado Alemán. El 2 era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, de mi padre, de la época de radio. El 5 era propiedad de González Camarena, un ingeniero que fue pues un genio electrónico de su época, que murió muy joven en un accidente absurdo de automóvil en la carretera de Veracruz. Y de mi padre, en otras palabras, estaba el canal 2 y 5 en lo que se llama Televicentro desde entonces, y el canal 4 estaba ubicado en la Lotería Nacional. En esa época se integró un equipo de televisión que fue el que escogió don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y de una manera muy especial, don Emilio Azcárraga Vidaurreta no escogió gente de radio para ese equipo. Fue muy especial porque todos los de radio, pues en cierto aspecto pensaban que iban a participar en la creación de la televisión, pero mi padre no pensaba en esa forma, pensaba que la televisión, y tuvo razón, era un campo diferente de actuación. Y los verdaderos pioneros de la televisión mexicana, los únicos pioneros de la televisión mexicana en el grupo nuestro, fueron Luis de Llano, Paco Malgesto, González Camarena, mi padre y yo como su hijo, en los principios de la televisión mexicana, como técnico de la ERRAN, que era el único que vino realmente de radio, porque era el jefe de los transmisores de la W Radio. Canal 2 se inauguró con un juego de béisbol y después salía del aire, es decir, pasaba el béisbol y se apagaba la televisión. El 5, ya no me recuerdo específicamente, pero creo que con unas películas de la época del cine mudo, del Gordo y el Flaco, de unas series de un productor americano que en esa época o en anteriores fue muy importante, que se llama Max Sennett, pero eran realmente muy, pues, muy antiguas, ¿no? El principio de la televisión, por lo tanto, hizo a Malgesto de un cronista a un ejecutivo que seguía trabajando en la pantalla. Luis de Llano venía de una agencia de publicidad. Roberto Kenny era un artista, había sido con sus hermanos miembro de un conjunto, pero le daba mucho por las cosas estas electrónicas, y yo pues estaba empezando con mi padre, así que hacía un poco de todo, hacíamos un poco de todo en ese momento. Empezamos la lucha libre en Televisa con El Médico Asesino, que era un chofer de Monterrey, con la Tonina Jackson, que era el tipo bueno, con Enrique Llanes, que todavía anda por ahí. En fin, estuvimos como promotores de muchas actividades musicales. El Jardín Cerveza Corona, que era una de las cosas que hacíamos con don Pablo Díez. En la cervecería Corona una parte era jardín, ahora ya está construido todo como fábrica. Esa empresa tan importante pues ha tenido necesidades de emplear el terreno, pero en esa época había un jardín enorme que lo dedicaban los sábados y los domingos a reuniones con orquestas, con variedades. Él estaba dentro del movimiento junto con Luis de Llano y junto conmigo, haciendo lo que podíamos, el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general el ridículo en esa época. ¿Cuál era el...? Y en la actual también seguimos haciendo a veces el ridículo. La especialización que tenemos ahora en la televisión, señora Azcárraga, ¿evita el surgimiento de polifacéticos como Malgesto? No, la especialización de la televisión no es la palabra correcta. Lo que pasa es que esta gente, Abraham, venía del radio. La radio
fue una creadora, tu padre salió de la radio, la execu, igual que Malgesto, es decir, los años de entrenamiento de estas gentes es importantísimo, que se ha perdido. La radio en esa época era una radio agresiva, viva, creativa, no era un tocadiscos como se ha vuelto ahora. La radio en estos momentos lo único que hace es poner discos. Los discos son muy importantes, pero no es lo mismo que la radio. La radio no se inventó para poner discos. Entonces había muchos programas vivos y había, por lo tanto, una necesidad de gentes que mantuvieran la atención de las gentes que estaban oyendo radio a base de lo que tenían que decir y no defendiéndose con un disquito. El auditorio del radio, por cierto, era muy superior al que hay actualmente, justamente por esas gentes. La época de Álvaro Gálvez, de el bachiller, de... no quiero dejar de mencionar a muchos, pero vamos, de Luis Farías, etcétera. Entonces Sordo Noriega. había enormes ejemplos, ¿no? Que ya no existen. Entonces la gente joven actual llega a la televisión, que es un medio muy especializado y muy duro, sin esa preparación de años de meter la pata en un medio que les permite hacerlo y que es más generoso para perdonarlos que la televisión. En la televisión tienes pocas oportunidades, metes la pata una más de la cuenta y desapareces, ¿eh? Entonces sí, y no, tu pregunta, ¿es más difícil? Pues sí, porque no hay esa forma de especializarse antes de llegar a la televisión. Era más sencillo el negocio de la televisión desde su administración y la presentación en pantalla, entonces, que ahora era más de pioneros, de experimentación. No, la televisión, en primer lugar, todavía estamos tratando de entender cómo o qué significa la imagen, qué es lo que es la televisión, es la transportación de imágenes, es, en el fondo, la imagen es como piensas tú, piensas en imágenes, no piensas en palabras. Entonces es una transición de la información, de la imprenta que se conoce hasta ahora, a la imagen que tiene más velocidad. Nosotros, en otras palabras, nacimos en una época en que creíamos que la imagen era radio, con imagen. Y resulta que la imagen es una fórmula de transmitir todo tipo de información, no es radio con imagen, no tiene nada que ver con radio. Entonces, pues, es un poco más profundo. Y cada día y cada momento y cada año entendemos mejor cómo manejar la imagen. Por lo tanto, sí se vuelve más complicado programar. Fundamentalmente, como tú sabes, los canales 2, 4 y 5 están hechos para divertir. Y el canal 9, pues, para comunicar un poco o un mucho culturalmente lo que somos. Cada día aprendemos más de la imagen. A mí me cuesta mucho más trabajo que a mi hijo, que ya nació con imagen y sabe ver y entender. Por ejemplo, me regalan un reloj japonés o alguna cosa complicada de esas actuales y necesito leer las instrucciones, porque si no, no sé. Y a veces leyendo las instrucciones tampoco sé. En cambio, mi hijo ve eso o mi hija y automáticamente saben cómo operarlo. Entonces ellos saben ver y yo no sé ver. Y es bueno porque justamente la gente joven necesita más información y la necesita más rápido, por lo que tiene que aprender viendo, no leyendo. Aun cuando la lectura desde luego es muy importante, pero no es la única fórmula, es demasiado lenta. Se necesita una combinación de imagen con impresos. ¿Dejó huella Malgesto? En los toros definitivamente, en la televisión mexicana completamente. Es decir, Malgesto fue uno de las gentes, de las poquísimas gentes que realmente empezaron la televisión en México. Era un apasionado de los toros. Pero haciendo eso, hacía cosas muy interesantes. Hizo la primera transmisión, por ejemplo, de un avión a tierra por radio, que se conozca. Entrevistó a Manolete cuando llegaba a México, Manolete por radio. Eso era, en esa época era una cosa increíble. Entonces te da la idea de la imaginación que tenía este hombre y esa fantasía que es muy necesaria a los que manejamos este medio de comunicación, que necesitamos tener una fantasía muy grande siempre.